Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El camino al otro pasa por Dios. El camino al otro pasa por Dios. Si no está presente este medio de nuestra unidad, permanecemos eternamente separados unos de otros por abismos que no hay buena voluntad que pueda superar. El programa de hoy lo vamos a dedicar justamente al Espíritu Santo, que es el espíritu de unión entre el Padre y el Hijo. Es importante recordar que nuestro Dios es un Dios trinitario. No es el Dios simplemente que puede darnos cosas buenas, que es sumamente poderoso y entonces podemos contar con Él para que nos ayude, etc. No, es la Trinidad y en Él vemos justamente lo que estamos llamados a ser. Dice aquí el Papa, este es el libro El Resplandor de Dios en nuestro tiempo, en la página 203, en donde él habla justamente de eso, de que a menudo se oye la queja de que en la iglesia se habla muy poco del Espíritu Santo. A veces esa queja se intensifica llegando a la opinión de que tendría que haber cierta simetría entre lo que se habla sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. A todo discurso sobre Jesucristo debería corresponder un discurso sobre el Espíritu Santo. Quien tal cosa exige, olvida que Cristo y el Espíritu Santo pertenecen a la Santísima Trinidad. Olvida que la Trinidad no debe entenderse como una yuxtaposición simétrica. Si así fuese, deberíamos creer en tres divinidades. Y con ello se desconocería en lo fundamental el contenido de la fe cristiana en el Dios uno en tres personas. Entonces, el domingo de Pentecostés celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, el lunes, la fusión del Espíritu Santo y el domingo siguiente la fiesta de todos los santos. Entonces vamos a ver con el Papa cómo todo esto está relacionado. El Espíritu Santo no es un Dios aislado ni aislable. Su esencia consiste en remitir a la unidad del Dios Trino. Es decir, cuando decimos Espíritu Santo es porque creemos que hay una unidad entre tres personas, una unidad perfecta de tres personas y que es justamente esto lo que se nos regala, que entre Dios y nosotros, aunque somos diferentes, vaya a haber una unión tan profunda como existe en la Trinidad, justamente porque Cristo entregó su Espíritu y es su don supremo. Quien quiera hablar del Espíritu debe hablar de la Trinidad, de la triunidad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña a ver a Cristo enteramente dentro del misterio del Dios Trinitario, como nuestro camino hacia el Padre, en perenne diálogo de amor con Él. El Espíritu Santo remite a la Trinidad. Yo no sé si a ustedes les parece esto como, así como que wow, pero pues a mí sí, a uno no le hablan de esto, de que, es decir, a veces se separa el Espíritu Santo como, va a haber un Pentecostés, pero como por allá, como una cosa rara, extraña, que no tenga que ver con mi vida diaria de cristiana. Cuando el Espíritu Santo es como el centro de la existencia de Dios y por lo tanto es el centro de mi existencia como cristiana. Fíjense lo que dice el Papa tan impresionante. El Dios trinitario es el prototipo de la nueva humanidad unida. Es el prototipo de la Iglesia, cuya palabra fundacional puede reconocerse en la oración de Jesús, que pide al Padre que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17, 11,
21 y siguientes, que sean uno como nosotros somos uno. Así nos vemos a nosotros como personas que vamos de la dispersión, de la desunión, de la independencia, de la autonomía, hacia la unión con Dios mismo. Fíjense que el Padre le da todo al Hijo, el Hijo le devuelve todo al Padre, y así Cristo nos quiere dar todo. Nos quiere dar sus méritos, nos quiere dar su vida, nos da a su Padre, nos comparte su relación con su Madre, nos comparte su mismo espíritu para entrar en una existencia divinizada, es decir, en esta unión perfecta en donde no va a haber una distancia entre Ana María y Cristo, en donde no es que Cristo está allá, yo estoy acá, y entonces yo hago lo mío y me gano los méritos, y entonces Cristo me ve y dice, wow, no, pero todavía te falta, ve, corrígete. No, en donde, aunque yo soy Ana María y Él es Cristo, con el Espíritu Santo vamos a ser uno solo. Hacia esa religión, vamos hacia esa transformación. Hemos orientado nuestra vida cristiana. El Dios Trino es la medida y el fundamento de la iglesia. ¿Cuántas personas hay en el mundo desde que empezó el mundo hasta que se acabe? Bueno, todas esas vamos a conformar un solo Cristo, un solo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por el don del Espíritu Santo. Entonces yo no voy a ser un Dios trino, voy a ser un Dios de miles y millares de personas, pero vamos a constituir un solo Dios en Él. Vamos a ser un solo Hijo de Dios en Cristo. Esta medida y fundamento tiene que lograr que alcance su objetivo la palabra pronunciada por Dios al día de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, semejante a nosotros. Génesis 1:26. Fíjense que desde el origen de la creación del hombre estaba ya predispuesto el don del Espíritu Santo, por el cual íbamos a ser realmente semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque con su Espíritu somos uno como ellos son uno. Entonces fíjense que desde el principio de la creación estaba predispuesto la encarnación del Hijo de Dios, en donde Dios iba a compartir con nosotros nuestra humanidad, a volverse hombre como nosotros para hacernos a nosotros realmente como Dios. Ahora el problema es que el ser humano se salió de este plan y quiso ser independiente y autónomo, y desfiguró la imagen de Dios. Y fíjense que ese paradigma de vernos a Dios allá, a mí acá, a Cristo por aquí, el Espíritu Santo por allá, el Padre por acá, pues es ese problema del pecado original, porque nosotros inauguramos el mundo de la desunión. No vivimos en constante desarmonía con nosotros mismos, con los demás, con Dios. No hay toda una espiritualidad y un moralismo dedicado a embellecer a la persona separada de Dios. No hay todo un cristianismo orientado a hacer méritos en frente de Dios. Bueno, pues eso es el pecado original en acción, el mundo de la desunión. ¿Y qué pasa? Que el amor de Dios va hasta el extremo, es decir, Él se iba a hacer uno con nuestra humanidad y se hace uno con nuestra carne, con esa desunión, con ese mundo de dolor que nosotros inauguramos y que tiene su culmen en la muerte, que es como la disociación total del ser humano en el alma y en el cuerpo. Entonces Dios dice, bueno, me iba a ser humano con ellos, con mi espíritu me iba a unir indisolublemente con Adán, pues ahora me uno indisolublemente con el Adán desfigurado, desunido, solo, amargado, aterrado. Se hace uno con nuestra herida. En ella, la humanidad, que en su desgarramiento se convirtió directamente en la contraimagen de Dios,
debe volver a ser el Adán único, cuya imagen, al decir de los santos padres, fue hecha añicos por el pecado y ahora ya se dispersa en fragmentos. Fíjense que vamos al eje de lo que verdaderamente es el pecado. Es un desgarramiento que nos convirtió en la contraimagen de Dios, o sea, en el anticristo. Cristo está unido al Padre por el Espíritu Santo. Y nosotros somos el anticristo porque queremos hacer de nosotros un monumento, un individuo que es diferente al otro. Dios está enfrente de mí, no estoy unida a Él, no comparto todo con Cristo, sino que yo tengo que ser, como dicen por ejemplo los cristianos, es decir, los que no son católicos, ¿cómo lo haría Cristo? Sí, no es que yo tengo que vivir en unión con Él, Él como mi cabeza y yo como un miembro de Él, sino que yo de manera autónoma leo la Biblia y hago como Él, como si hubiera venido a hacer unos actos asombrosos que yo debo imitar. No, Él vino a donarme su Espíritu Santo para que yo compartiera esa misma unidad que Él tiene con el Padre. Entonces fíjense cómo este desgarramiento, esta contraimagen de Dios, esta forma de vivir anticristiana, separados de Dios, como Dios delante, ese es el pecado. Y Dios nos llama a Él desde la cruz, dice, atraeré a todos hacia mí. Todas esas ovejas dispersas, lo que se llama la oveja perdida, cada uno por su lado, Jesús en la cruz, cuando se hace uno con nuestra desunión, nos atrae de nuevo para volver a ser en Él ese Adán único, cuya imagen había sido hecha añicos por el pecado y ahora ya se dispersa en fragmentos, cada uno por su lado. Cuánta desunión, cuánta incomprensión, cuánta competencia, unos por encima, otros por debajo. La medida divina del hombre debe aparecer nuevamente en ella, la medida divina del hombre, que es esa vocación a ser imagen y semejanza de Dios, a ser uno con Dios como Cristo y el Padre son uno en el Espíritu Santo. Bueno, la medida divina del hombre debe aparecer nuevamente en ella, unidad, como nosotros somos uno. ¡Wow! O sea, los ángeles no son llamados a ser uno con Dios como nosotros. Son seres superiores. No estamos hechos para ser ángeles, como algunas personas han llegado a decir. No tienes que ser como tu ángel de la guarda. Nada que ver. Somos de otro tipo de hechura. Tenemos una medida divina. Así la Trinidad, Dios mismo, es el prototipo de la iglesia. ¿Cómo vivo yo mi cristianismo? Orando delante de Dios, diciéndole simplemente lo que tiene que hacer, como alguien que me da recursos que yo no puedo tener por mí mismo. Esa es una trampa, digámoslo claramente. Eso es seguir en la autonomía. Y claro, el demonio fascinado, ¿no? Porque nos hace creer que estamos en la religión católica cuando en realidad estamos viviendo una contraimagen de Dios. Y a Dios le hemos puesto el papel simplemente de providente. La Trinidad, Dios mismo, es el prototipo de la iglesia. ¿En qué medida yo me he vuelto uno con Cristo, una con Cristo? En esa medida soy cristiana, pero obviamente es un proceso, porque además de que yo estoy desunida con Cristo, todo lo que está dentro de mí también está disperso. Mis emociones por un lado, mi razón por la otra, la dispersión completa por dentro, la desarmonía interna. No somos líderes de nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro hace lo que se le da la gana. Responde de manera automática, reacciona. Perdemos el control de nosotros mismos. Incluso dentro de nosotros hay una contraimagen de Dios porque estamos como
fragmentados en una cantidad de pedazos, también estamos hechos añicos por dentro. Entonces Dios tiene que restaurarnos incluso por dentro, recuperar el liderazgo incluso de nuestro propio cerebro, que está vuelto añicos. Iglesia, entonces, no significa el agregado de una idea adicional del hombre, sino la puesta en camino del hombre hacia sí mismo. En María vemos justamente cómo Jesús le compartió todos sus méritos, la divinizó, la convierte en la Madre de Dios y la une a Dios por medio del Espíritu Santo de una manera perfecta. Por eso una iglesia sin María, pues eso no tiene ningún sentido. Justamente María es prototipo de la iglesia, es decir, de esa nueva Eva que comparte todo con Dios, incluso su divinidad, hasta el punto de ser madre de Dios. La iglesia no es como algo añadido, sino es ese don del Espíritu Santo a través del cual todos nosotros podemos recuperar nuestra vocación de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso, indisolublemente unido a Cristo, un pedazo de pan por el Espíritu Santo es uno con Cristo, aunque no pierde su esencia de oblea, de pan. Fíjense que en esa unión no es que el Padre y el Hijo estén mezclados como en la religión budista, en donde tú pierdes tu identidad y como que te disuelves en un amor general y donde tú tienes que perder el ego que es como ese individuo que eres, esa identidad que eres. Y muchas veces dentro de la Iglesia Católica hay tintes de esa forma de ver al ser humano desde el punto de vista budista, en donde yo tengo que desaparecer como para unirme a Dios y que me funda. No, es unión, no fundición. Yo no desaparezco para nada. Es que ese es el misterio tan impresionante, que el Padre y el Hijo no se mezclan. Son dos personas, pero el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, lo que verdaderamente es el amor, que el amor no es una forma de tratarnos y no, el amor nos une. El Espíritu Santo es el Espíritu del amor que ha sido infundido en nosotros. Entonces, el amor es Dios. Dios es amor, dice la Biblia, ¿verdad? Por eso, porque el Espíritu Santo hace de dos personas diferentes una sola unidad. Entonces, fíjense que los sacramentos son eso. Es la unión de algo humano con la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando yo voy a confesarme, el Padre, por obra del Espíritu Santo, está intrínsecamente unido a Cristo, de manera que yo no me confieso solo con ese Padre, aunque también me confieso con el Padre presente, porque el Padre no desaparece. Lo mismo en el matrimonio. Cada una de las personas, por el sacramento del matrimonio, se convierte en otro Cristo. No es que Cristo está en medio de ellos, no. Cada uno de los esposos está llamado a ser uno con Cristo y a que ellos dos sean una sola carne, como también decía el Génesis. Entonces, Dios quiso con su Espíritu Santo, empezando con María, unirse a la humanidad de una manera indisoluble, como un matrimonio. Y si el Espíritu Santo expresa y es la unidad de Dios, es entonces el verdadero y propio elemento vital de la Iglesia, en el que el enfrentamiento se reconcilia para ser comunidad y los trozos dispersos de Adán son recompuestos en la unidad. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo expresa y es la unidad de Dios, no es simplemente el que me inspira para hacer un buen programa en la Radio María y me sopla al oído lo que tengo que decir. Expresa y es la unidad de Dios y es la unidad entre Cristo y yo. Por eso ese es ese elemento vital, es la savia que une la vid con los sarmientos. Necesito
que el Espíritu Santo me libere de mi autonomía, de todo lo que me separa, que me cure de esa dispersión que hay dentro de mí, que nos salve de todos los enfrentamientos, de todas estas competencias, de esta visión de nosotros mismos como contradictores de Dios y entre nosotros. Él es el que hace que los trozos dispersos de Adán por dentro de mí y en la humanidad sean recompuestos en la unidad. Por eso, la representación litúrgica del Espíritu Santo comienza con la celebración de la Trinidad. Entonces, ojalá que estas palabras del Padre nos ayuden como a asociar inmediatamente Espíritu Santo, unidad de la Santísima Trinidad, unidad de Ana María con Ana María, unidad de Ana María con Dios. El don del Espíritu Santo es el don, por eso, de la santidad. No hay otro camino, o sea, o soy santa o no soy cristiana. ¿Por qué? Porque el santo es simplemente la persona que por obra del Espíritu Santo se convierte en cuerpo de Cristo. Esa celebración, la celebración de la Trinidad, nos dice lo que es el Espíritu. Nada en sí mismo. Así como yo tampoco puedo ser nada en mí misma, ni el Padre es nada en sí mismo, ni Cristo es nada en sí mismo. No es que yo voy a hacer las cosas como Cristo, es que en Cristo soy una con el Padre por el Espíritu Santo. Esa celebración nos dice lo que es el Espíritu, nada en sí mismo. Ojalá nos quedara eso, ¿no? En mí misma no soy nada. Entonces, ¿por qué quiero yo misma poseer la perfección? Esa sería como la pregunta del día. Nada en sí mismo que pueda colocarse junto a otra realidad, sino el misterio de que Dios en el amor es solamente uno, pero que como amor es al mismo tiempo un frente a frente. Es intercambio, comunidad. Ese es el misterio de Dios, ¿verdad? En el que hay una unidad dentro de la diversidad, de la diferencia. Sí hay un padre y hay un hijo y no se mezclan para nada. Y el que hace que no se mezclen, pero que estén unidos, es el Espíritu Santo. Por eso el cristianismo nunca puede ser un desconocimiento de mi yo, una destrucción de mi yo. No, yo hago lo que me digan los demás. Yo estoy aquí para servirles a todos. No, yo también existo. Ana María también existe y tiene su dignidad, tiene la voluntad de Dios que está hecha para mí, es decir, las obras que el Padre ha predestinado que yo haga, que solamente puedo hacer yo. Que mucha gente cree que el cristianismo es como dejarse hacer de todo, como no tener ninguna expectativa, como no tener ningún derecho. No, eso se llama destrucción del yo. Y un yo destruido no puede amar, dirá el Papa Benedicto XVI. Entonces, si hay un frente a frente, Dios reconoce mi existencia como diferente de la de otro. Y yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que reconocerme como persona. Pero eso no quiere decir que siendo yo no pueda ser cristiana. Es decir, también compartir mi vida con Cristo de una manera absolutamente profunda que me transforma en cuerpo de Él. Es un misterio, pero no por eso es irracional. Y por eso tratamos, gracias al Papa Benedicto, de comprenderlo para que no nos quedemos con una religión de un Dios poderoso que nos ayuda, que nos da sus dones, que nos regala su providencia. No, es un Dios Trinidad que nos ha invitado a ser parte de esa Trinidad, no como padres, sino como hijos en el Espíritu que nos une al Padre. En el amor hay un intercambio, que es lo que el Papa llama, es la cruz, es decir, es ese intercambio en el que yo le doy a Cristo todo lo que yo soy y Él me da todo lo que es Él, sin que nos disolvamos. Pero sí hay un intercambio constante, en donde Cristo decidió que Él podía tomar mis heridas, tomar todo lo que hace parte de mí, mi humanidad y mis heridas, y darme
su comunión con la Trinidad. En la cruz, Él está realizando de manera perfecta ese intercambio conmigo. Él está descendiendo a ese lugar de la muerte, a ese infierno de la soledad y del miedo. Está diciéndome, yo sí recibo todo lo tuyo. ¿Tú quieres recibir lo mío? ¿O quieres tú maquillarte como sepulcro blanqueado? Entonces, desde la Trinidad, el Espíritu nos dice cuál es la idea de Dios sobre nosotros. Unidad e imagen de Dios. Pero nos dice también que como hombres solo podremos tener unidad si nos encontramos en una unidad más elevada, como en un tercero. Solo si somos uno en Dios podemos ser unidos entre nosotros. Primero lo vertical y luego lo horizontal. No es que Dios me da ideas para que de manera así horizontal con los demás yo me porte según unas ideas, sino que primero yo tengo que vivir ese intercambio con Cristo, en donde yo realmente soy recibida por Él, con mi imperfección, con mis limitaciones, con mi pecado que me disocia, con toda esa desarmonía interna. Solo Él puede superar todas esas divisiones internas y con los demás. Pero yo debo reconocer que no puedo salvar esa división, ni dentro de mí ni con los demás, que necesito al Espíritu Santo. Por eso necesito comulgar, por eso necesito los sacramentos, necesito confesar cómo vivo en esa fragmentación, tratando de ser otra persona más bonita, más chévere. Pero en Dios tiene cabida esta Ana María, que a lo mejor muchos desprecian e incluso puede que yo misma desprecie. En Él tengo cabida, y si no me acepto como soy en el amor de Cristo, ¿cómo puedo tener un corazón abierto para los demás? Es absolutamente imposible. En lo único que soy perfecta es en mi imperfección. Si trato de yo ser perfecta sin amor, es decir, sin compartir la perfección que Cristo me quiere dar, entonces sigo constantemente luchando contra lo que soy, luchando contra Dios. El camino al otro pasa por Dios. Si no está presente este medio de nuestra unidad, permanecemos eternamente separados unos de otros por abismos que no hay buena voluntad que pueda superar. Hay personas que quieren limitarse a que yo logre perdonar, logro, y para eso usamos además la psicología y le llamamos católica. Yo y mis logros. Reconozcámonos incapaces. Pidámosle a Dios que nos dé el amor que Él le tiene a esas personas con las cuales no estamos en buenos términos. Veamos el abismo de desunión en el que nos metimos. Reconozcámonos incapaces para vencer el pecado y pidámosle al Espíritu Santo que tenga compasión de nosotros y que repare primero por dentro de nosotros todo eso que está desunido. Cualquiera que experimente con mente alerta su condición humana se da cuenta de que no estamos hablando de meras teorías teológicas. Tal vez solo raras veces se hayan experimentado, como en el siglo XX, la inaccesibilidad última del otro, la imposibilidad de darse y de entenderse mutuamente de forma duradera. Vivir significa estar solo. Nadie conoce al otro. Cada cual está solo. Así es la fórmula de Hermann Hesse, este magnífico literato alemán. Si hablo con el otro, es como si se interpusiera entre nosotros una pared de vidrio opalino. Nos vemos, pero no nos vemos. Estamos cerca, pero no podemos acercarnos. Así expresaba Albert Camus la misma experiencia. ¿Cómo sufrimos con esto, verdad? Esa incapacidad de ser comprendidos, de que alguien realmente nos vea por lo que somos, o que nos podamos ver a nosotros por lo que somos y no nos detestemos. No queramos acabar con nosotros o con los demás. En el próximo programa seguiremos entonces hablando de cómo es que Pentecostés
La presencia del misterio trinitario en nuestro mundo humano es la respuesta a esta experiencia. Solo Dios puede vencer la herida profunda, incurable de la soledad en la que todos estamos atrapados, algunos con mayor conciencia de ella, otros menos, pero es esa soledad la que Jesús en la cruz intercambió con nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, queridos oyentes, nos tenemos que despedir. Les envío un abrazo fraterno, me encomiendo a sus oraciones y quedamos, como siempre, con María.